Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo Memorial del 68 y bueno, le doy la bienvenida como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien y contenta porque continúa con nosotros Humberto Musacchio para seguir conversando acerca del movimiento del 68, pero en particular ahora sobre el 2 de octubre. Bienvenido. Gracias. Y bueno, les pido que me acompañen a contextualizar un poco la conversación con esta cápsula que hemos preparado para ustedes acerca de la historia de la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a verla. La Plaza de las Tres Culturas es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, ya que en un solo espacio se entrelazan tres momentos cruciales de la historia del país. Originalmente fue parte de la ciudad de Tlatelolco, la segunda capital del Imperio Azteca. Después de la conquista, se levantó el Colegio de la Santa Cruz, un centro educativo para la nobleza indígena, junto con el convento de San Buenaventura, San Juan Capistrano y el Templo Católico de Santiago. Finalmente, en la década de 1960, se construyó el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, completando la fusión de épocas. La plaza es especialmente conocida por ser el escenario de la represión de 1968, un evento que marcó el movimiento estudiantil, por lo que hoy un monumento conmemora a las víctimas caídas el 2 de octubre. Bien, regresamos para iniciar más bien continuar esta conversación contigo, Humberto, justamente para hablar del 2 de octubre. Pero justamente veníamos conversando la semana pasada pues el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968. ¿Cómo se organiza o cómo se llega al mitin del 2 de octubre? Es decir, ¿cuál es el proceso de organización? ¿Qué pasa en la plaza? ¿Cómo se congregan? ¿Cómo les hicieron el llamado para congregarse en la Plaza de las Tres Culturas? ¿Cuántos estaban? ¿Quiénes no estaban? ¿Cuál es la especie como de mapa social de ese momento? Bueno, en septiembre la manifestación del silencio fue todo un acontecimiento, pero bajó la asistencia por los factores que ya señalábamos la semana pasada. Había miedo de las familias, trataban de proteger a sus hijos, pero aún así fue una manifestación masiva, se calcula en 200,000 o más personas la asistencia. Y el hecho pues es que de cualquier manera el movimiento venía hacia abajo, en decadencia, precisamente por el miedo, por las detenciones, por los muertos, ya había un buen número de muertos. Y pues para levantar el ánimo de los compañeros, el Consejo Nacional de Huelga acordó convocar a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Iba a realizarse el mitin y al terminar nos íbamos a ir en manifestación al casco de Santo Tomás. Cuando entramos a la plaza ya estaba rodeada de granaderos y por el micrófono, desde la tribuna del tercer piso que estaba aquí en el edificio Chihuahua, nos dijeron que se cancelaba la manifestación al casco porque no había condiciones, pues se podía hacer inseguro, podía haber problemas con la policía, en fin. Y el hecho es que nos quedamos aquí y seguía llegando gente. La manifestación estaba, el mitin estaba convocado para las 6 de la tarde y después de las 6 seguía llegando gente, aunque como a las 6:05, 6:10
empezó a volar un helicóptero sobre la plaza y eso pues nos puso nerviosos a todos porque sabíamos que algo podía pasar. Luego, según yo, del techo de la iglesia salieron unas bengalas, unas luces de bengala, y ese fue el aviso para que entrara el ejército, pero para ese momento un grupo de civiles con un pañuelo blanco o un guante blanco, algunos con el guante, otros con pañuelo blanco en la mano, tomaron la tribuna del tercer piso del edificio Chihuahua y a balazos sometieron a quienes estaban ahí. Estaban compañeros como Pablo Gómez y varios más que casi todos eran miembros del Consejo Nacional de Huelga, Pablo no. Estaban también periodistas, Oriana Falachi recibió varios balazos en esa ocasión y afortunadamente sobrevivió. Una vez que dominaron la tribuna, vimos cómo desde las ventanas del Chihuahua se asomaban algunas caras y mostraban a veces las pistolas. Y en ese momento entraba también el ejército y se empezó a desatar una balacera, porque el ejército fue recibido a balazos por los del batallón Olimpia, no por los estudiantes, pues nosotros estábamos desarmados. Y lógicamente el ejército entraron cargando con el marrazo en la punta de los fusiles, la bayoneta calada, como dicen también. Pues llegaban a empujarnos, a arrinconarnos, no a matarnos. Pero una vez que se desataron los balazos, pues se quitaron las bayonetas, los marrazos de la punta de los fusiles y empezaron a disparar sobre la tribuna y sobre todo lo que pudiera representar resistencia al ejército. Humberto, a ti te tocó estar presente en esa masacre. Estabas junto con compañeros tuyos, creo que también con tu novia, en el mero centro de la plaza y viviste la tragedia en carne propia. Platícanos cómo fue eso, qué hicieron, intentaron salir, no pudieron y también pues ustedes quedaron en medio de una balacera, pero en algún momento también ustedes se volvieron el objeto del ataque de las Fuerzas Armadas y fue una matazón espantosa. Platícanos cómo viviste esos tan difíciles Bueno, cuando momentos. se desató la balacera ya entre el ejército y los del batallón Olimpia, del que estaba al mando el jefe del Estado Mayor Presidencial, eso no hay que olvidarlo. Y ese señor siguió actuando, participó en otras represiones y se murió en su camita muy contento. El hecho pues es que se desató la balacera y lo que queríamos era salir de la plaza. Entonces corrimos hacia el lado de la iglesia, pero la altura son, no sé, a mí me parecen como 2 metros, no sé cuánto sea, y pues mi novia iba con una falda ajustada y con unos tacones muy altos y pues no podíamos brincar. Nos regresamos y ya cuando regresábamos nos tropezábamos con los cadáveres de algunos compañeros que ya habían caído, muertos, alguno con el cerebro botado a 2 metros, y seguía la balacera intensificándose cada vez más, y el ejército cuando llegó a la explanada, a la plaza, nos gritaba al suelo, incluso algunos compañeros que estaban inmovilizados por el terror, todos teníamos mucho miedo, eran empujados por los soldados para que se tiraran al suelo. Yo creo que eso hay que destacarlo, porque los soldados se portaron bien con nosotros, aunque al final un capitán me dio un culatazo con una frase que no voy a olvidar. Sí, ya ven, muchachitos pendejos, lo que provocaron con sus cosas. Sí, creyó que éramos los estudiantes los que habíamos disparado, pero pues no había tal, ¿no? Y la situación fue esa. Se juntó una multitud en un punto de la plaza y pues todos tratábamos de meternos debajo de los demás para protegernos. Fue un asunto muy curioso porque eso produjo un enredijo tremendo. No nos podíamos mover. Yo medio podía sacar la cabeza, pero había encima de mí varios cuerpos de compañeros que a su vez querían meterse debajo de los demás.
pues el terror de morirnos, de como se estaban muriendo algunos de nuestros compañeros ahí mismo. Y después de esto, ¿no? O sea, estás en esas condiciones de no poder, inmovilizado, digamos, por toda la presencia de compañeros heridos o incluso ya cuerpos, ¿no? Muertos. ¿Qué pasa? ¿Te detienen? ¿A dónde los llevan? No, la ¿Cómo es balacera ese proceso? duró, hasta donde recuerdo, fuerte, hasta las 7:30. Ok. Y todavía nos levantaron a las 8:30 y había balaceras esporádicas. Entonces, bueno, no fue tan fácil. Sí. Seguimos ahí, los que nos quedamos en el centro de la plaza, pues ahí nos quedamos, claro. Toda la balacera. Y hay que decir que no solo había estudiantes, había también padres de familia, madres, niños, y la balacera les tocó a todos parejo. Algunos se salvaron, pero otros no. Claro. ¿Y después de esto qué ocurre, bueno, Humberto? Después de esas 2 horas y media de terror, nos levantaron, más bien dicho, nos formaron, nos quitaron todas las cosas de valor y nos formaron a los hombres a lo largo del pasadizo que era paralelo a la vocacional 5, era la 5, ¿verdad? Sí. No, la 7, era la 7. O la 7, sí. Y las mujeres que fueron también formadas y después les permitieron sentarse a lo largo de la fachada de la iglesia que da hacia la explanada. Y ahí nos tuvieron hasta horas enteras. ¿Y después se los llevaron a Lecumberri? Afortunadamente pasó un grupo de periodistas dirigido por un militar, por supuesto, para que vieran a los sobrevivientes o yo no sé. Y uno de ellos era un reportero del Heraldo, amigo de la familia de mi novia, y le gritaban, mi novia y una prima de ella que venía también con nosotros, igual que su novio, le gritaron que la sacara de aquí, era el reino del horror. Y él dijo, regreso en un rato, y efectivamente regresó y las pudo sacar, y ya nos quedamos nada más un compañero de economía y yo, a quienes nos llevaron después al interior del claustro del convento que está junto a la iglesia, y ahí nos tuvieron, pues nos dormimos, yo lo que quería era huir, aunque fuera en los sueños, ¿no? Humberto, Felipe, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con nuestra conversación. Regresamos. El Memorial del 68, inaugurado en 2007, es un museo dedicado a honrar la memoria del movimiento estudiantil de 1968 y la trágica represión del 2 de octubre, donde estudiantes fueron asesinados por la policía y el ejército. Ubicado en la Torre Tlatelolco, este espacio fue donado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser gestionado por la UNAM. En 2018 fue completamente remodelado para conmemorar el 50 aniversario del movimiento. El memorial no solo preserva la memoria de 1968, sino que también funciona como un espacio vivo para reflexionar sobre otros movimientos sociales. En sus exposiciones puedes encontrar referencias a los movimientos feministas, indígenas, de madres buscadoras, otros movimientos estudiantiles y la lucha por la diversidad. A través de fotografías, videos, arte, carteles y murales, el museo te sumerge en la historia y el presente de las movilizaciones que han transformado a nuestro país. Te invitamos a visitarlo y a explorar estas importantes luchas. Regresamos, amigas y amigos, a esta interesantísima conversación que estamos teniendo con Humberto Musacchio, aquí en el Memorial del 68, donde nos está contando su experiencia personal en la masacre del 2 de octubre. Humberto, tú eres una de las personas que sobrevivieron a esa masacre. Síguenos contando, nos decías antes del corte que pudiste dormir en el claustro del convento que está junto a la iglesia,
pero estaban presos, estaban detenidos y estaban por trasladarlos a varias de las cárceles. Platícanos cómo fueron las horas siguientes del 3 de octubre y los días que siguieron, y cuál fue tu experiencia en los interrogatorios, en la cárcel, el tiempo que estuviste preso. Bueno, nos metieron al claustro, ahí al anexo de la iglesia, como a las 12 de la noche. Nunca dejó de haber tiroteos, nunca, en ningún momento, aunque ya no fueron de la intensidad de las primeras horas, pero nunca dejó de haber tiroteos, no sé, eso alguien lo tendría que explicar. Y cuando nos metieron al claustro, pues muchos tratamos de dormir un rato. Yo no había comido, estaba muy débil, en fin, sin ganas de nada. El miedo lo agota a uno también. Y serían las 3 de la mañana cuando nos sacaron de ahí. Habían ya sacado a algunos compañeros a los que desnudaron, golpearon y humillaron de la manera más infame, más canalla. Luis González de Alba, entre otros. A nosotros nos formaron otra vez afuera de la iglesia. Nos revisaron a todos que no llevábamos nada, agujetas de los zapatos, nos quitaron cinturones, todo lo que pudiéramos tener. Y por supuesto dinero, si alguien traía, se lo quitaban. Y nos estuvieron ahí esperando hasta que llegaron unos camiones, nos subieron y nos fuimos a Lecumberri. Pero ya no había lugar en la cárcel cuando llegó el camión en el que yo iba, y seguimos hasta la cárcel de Santa Marta Catitla, la penitenciaría. Al primer grupo que llegó lo recibieron a golpes los celadores. Estábamos absolutamente indefensos, hay que decirlo. Y a los señores les pareció muy simpático golpear y vejar a los compañeros. A mí ya no me tocó porque algún oficial ahí les llamó la atención y ya no lo hicieron. Y nos metieron a un galerón enorme, muy frío, era la mañana del 3 de octubre, y ahí nos tuvieron un buen rato. Hemos de haber llegado como a las 5 de la mañana, yo creo, a Santa Marta. También nos habían quitado relojes, entonces no podíamos saber qué hora era. Y alguien dice que a las 7:30 llegó el general, que era el director de la prisión. Llegó muy marcial, marchando con varios de sus oficiales. Se paró frente a nosotros mirándonos con una dureza que a mí sí me impresionó, y bueno, creo que a muchos. Y sus primeras frases fueron para acabar con lo poco que nos quedaba de valor. Yo no sé qué hayan hecho, muchachitos, pero esta es una cárcel y aquí se chingan, textual. Por supuesto nos sentimos ahí aplastados, y el general soltó una perorata de, yo no sé, media hora o más, no sé, hablándonos de la patria y de mil cosas que nosotros estábamos sufriendo en ese momento. Y llegó un silencio que se prolongó del general, hasta que finalmente continuó y nos dijo: yo no sé qué hayan hecho, muchachitos, pero aquí los vamos a cuidar, no vamos a permitir que nadie los toque, están bajo mi responsabilidad. Entonces, bueno, eso fue como un golpe de ánimo. Después preguntó si alguien que tenía alguna interrogación o algo, y un compañero se adelantó y le dijo: mi general, nosotros sabemos que usted tiene 3 hijos que son estudiantes como nosotros. Y lo calló y siguió con otro, porque era evidente que el general tenía hijos estudiantes y pues lógicamente alguna simpatía tenía por el movimiento. Claro. ¿Y cuánto tiempo los mantienen ahí detenidos? ¿En qué momento sales? ¿Cómo se da el proceso? Bueno, todo el día 3 estuvimos ahí. Fue un miércoles, la noche de miércoles para jueves. Pero la matanza fue un miércoles, ¿no? La noche de jueves para viernes, más bien, nos ficharon, nos sacaron de las celdas para ficharnos. Hay que decir que el general efectivamente se portó muy bien, nos dieron charolas para comer, nuevecitas,
Solo permitían la entrada a las crujías de los que estaban sirviendo la comida, a nadie más, para protegernos también de los presos comunes. Y el asunto pues es que en el curso del día el ánimo se fue levantando, algunos ya hasta chiflaban y demás. Y en la noche pues nos sacaron a fichar, como decía. Volvimos a las celdas y el viernes estuvimos ahí nuevamente, todo el día esperando a ver qué iba a ser de nosotros. Nos imaginábamos lo peor, temíamos pues las sesiones de tortura, que los que éramos militantes pues ya sabíamos más o menos cómo se las gastaban. Y en la noche llegaron los agentes del Ministerio Público que estaban trabajando desde la madrugada del jueves, no habían dormido, estaban muy cansados, y empezaron los interrogatorios a uno por uno. Me preguntaron qué andaba yo haciendo en la Plaza de las Tres Culturas, y yo, por supuesto, pues no voy a decir vine a manifestar mi odio contra este gobierno, sino que dije, bueno, pues venía yo con mi novia, la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia, íbamos al cine Tlatelolco a ver la película. ¿Qué película? La Trampa, señor. Y creyó la gente del Ministerio Público que me estaba burlando de él, y le pregunta al secretario, y el secretario dijo que sí. Era la película La Trampa la que se estaba proyectando. Y me empezó a hablar, pues, a tratar de que yo confesara que había quemado camiones o matado a alguien, en fin. Y por supuesto, pues yo haciéndome el inocente todo el tiempo, ¿no? Yo ni sabía de qué se trataba, yo iba a la escuela solamente para que nos avisaran cuándo se reanudaban las clases. Yo no le iba a confesar que yo era brigadista, organizador, ni más, ¿no? Eso no se hace, también uno se educa militando. El interrogatorio duró una barbaridad. El novio de la prima de mi novia salió casi de inmediato. En cambio, mi interrogatorio seguía y seguía y seguía. Le dije que yo era huérfano, que pues, yo quería estudiar, yo quería ser gente de bien, lo cual era cierto, pero en esas circunstancias sonaba todo tan falso que se tardó mucho rato. Yo le dije que a mí me había mantenido, después de la muerte de mis padres, una hermana costurera, lo cual era cierto, casada con un obrero. Y bueno, total, cuando terminó el larguísimo interrogatorio, me dice, bueno, te voy a dejar ir, pero prométeme que vas a ser un buen estudiante y que le vas a hacer honor al esfuerzo de tu hermana. Dije, bueno, pues sí. Claro. Y salimos de la cárcel. Humberto, platícanos también un aspecto que es muy importante y que es muy poco conocido. ¿Cómo fue el regreso a clases? Tú tuviste que esconderte un tiempo porque andaban persiguiéndolos a ti y a muchos. A los activistas. A los activistas. Pero cuando regresaron después de las Olimpiadas, ¿cómo fue el regreso a las escuelas y cómo se decidió levantar la huelga? Fue muy triste, muy triste. Estábamos derrotados, nos derrotaron a balazos, con muchos muertos, con muchos presos, heridos, compañeros que no se volvieron a parar en la universidad por miedo. Las familias estaban aterradas, muchas familias fueron amenazadas también con no denunciar si les había pasado algo a sus hijos. Y para nosotros el asunto era levantar la huelga, pero levantarla con dignidad, que no fuera una simple entrega. Y pues costaba trabajo convencer a los compañeros que querían que siguiéramos en huelga porque eso no tenía futuro, y pues había que convencerlos a ellos, había que insistir con los que ya querían clases en que se esperaran un poco, y pues regresamos derrotados, si ese es el término. La ciudad universitaria llena de guaruras, y hubo un fenómeno que me interesa mucho destacar. El consumo de drogas, sobre todo de marihuana, se intensificó después del movimiento de 68. ¿Por qué? De repente la ciudad universitaria se llenó de mercaderes de mota, que si uno no traía dinero se lo ofrecían gratis o le decían que después pagara. Pues eran evidentemente enviados por el gobierno. Y después para acusar de drogadictos a los jóvenes, a los estudiantes. Así se comportaba aquel gobierno miserable.
Y Humberto, para cerrar, así en los poquititos segundos que nos queda, en una frase, ¿qué significó para ti el movimiento del 68? Esta experiencia también dramática, terrible, ¿no? El 2 de octubre, esta matanza, ¿cómo lo podrías describir? Porque también hay una parte como festiva del movimiento Sí, estudiantil. bueno, salíamos a la calle con las manifestaciones de agosto y todavía de septiembre, salíamos con alegría, con la disposición a mostrarle a la gente nuestra razón. Y yo por eso Sí. tengo un libro que se llama Gesta, Fiesta y Protesta, porque efectivamente todo eso fue el movimiento. Y el que haya terminado de esa manera canallesca con la matanza, bueno, pues le da valor, trascendencia a la frase aquella de 2 de octubre, no se olvida. Pues te agradecemos mucho. No lo olvido. Humberto, muchísimas gracias. Y creo que estar en este espacio, en este lugar de memoria, pues también es una forma, ¿no?, de no olvidar ese momento tan dramático, pero que también cambió el curso de la historia contemporánea de este país. Y justamente para ello, para no olvidar, el museo está haciendo una invitación a quienes estén interesados en el marco de la conmemoración de este 2 de octubre a hacer su pancarta para la marcha del 2 de octubre, que como sabemos cada año se lleva a cabo esta marcha de conmemoración, pues a través de un mimeógrafo original de los años 60, de los que ustedes utilizaban, van a poder venir a hacer aquí al museo su pancarta política para la manifestación que va a tener lugar el 2 de octubre. Entonces la cita es el jueves 2 de octubre, del 12 del mediodía hasta 4:30 de la tarde, y de ahí pues ya se podrá dirigirse uno a donde se va a concentrar la marcha del 2 de octubre. Así que pues ahí está la invitación de este museo, 2 de octubre no se olvida, y bueno, les agradecemos su compañía. Gracias, Humberto, por esta conversación, y nos vemos la próxima semana en Perspectivas Históricas.